por la acetilcoenzima carboxilasa hacia malonilcoenzima A, y que esta, a su vez, va a inhibir a la carnitina palmitoil transferasa, que es la enzima limitante para que los ácidos grasos puedan atravesar o ser ingresados hacia a la mitocondria. Y también está bien demostrado que la sinasa dependiente de MP cíclico, junto con la insulina, va a ser un gran estimulador para la acetilcoenzima carboxilasa, para que tengamos mayor disponibilidad de, para que para la insulina tengamos mayor cantidad de malonilcoenzima A y que bloquea a la CPT1, y también el estímulo de la sinasa de MP cíclico, pues para que bloquea a la acetilcoenzima A carboxilasa. Vamos a ver que en los tejidos, pues la insulina va a tener diferentes acciones, ¿no? Posttraduccionales. Entonces, a nivel de músculo estriado, vamos a tener que, como ya vimos, la unión de la insulina a su receptor a través de la activación de la vía metabólica, va a activar los tres pilares esenciales, que es el sustrato receptor de insulina, la sinasa, la fosfatidilinositol 3 sinasa, y finalmente la proteína sinasa B o AKT, como nosotros conocemos. Esta va a inhibir a su vez al sustrato de AKT de 160 kilodaltons y a una isoforma, porque este AS160 también se llama TBC1D4. Entonces, en conjunto, estos TBC1D, lo que hacen es impedir o tienen una actividad GTPasa que impide la migración de las vesículas que contienen a los transportadores GLUT4, impidiendo su traslape hacia la membrana. Entonces, la activación de AKT lo que va a hacer es inhibirlas a la AS160 para que puedan migrar los transportadores GLUT4 a la membrana, expresarse y aumentar la captación de glucosa a nivel de tejido de músculo estriado. El ejercicio per se, de manera independiente, como ya habíamos dicho, al efecto de la señalización de la insulina, pues también va a tener la capacidad de bloquear a este complejo de familia de proteínas GTPasas, ocasionando esta traslocación de los GLUT4. AKT también vamos a ver que va a inhibir a la sinasa de glucógeno sintetasa, que a nivel de músculo estriado el papel principal que va a tener es que esta inhibe a la glucógeno sintetasa. Entonces, si se inhibe el inhibidor, va a activar, ocasionando que haya mayor producción de glucógeno. También AKT va a inhibir a la familia de proteínas transductoras FOXO, que como hemos visto, pues ocasionan que haya mayor vamos a ver un poquito adelante, perdón, producción de glucosa por varios mecanismos, pero que también está demostrado que inhiben, o más bien los FOXO por sí solitos aumentan la autofagia y la atrofia. En cambio, al inhibirse, pues impedimos que se ocasione este proceso. Por la vía mitogénica posttranscripcional del receptor de insulina, pues por la activación de la sinasa activada por mitógenos, pues la regulación de genes que ayudan a la proliferación celular y crecimiento. Entonces, vamos a ver que en estados posabsortivos, o sea, de ayuno, vamos a tener que los ácidos grasos que tengamos van a conformarse el 30%, van a ser utilizados como fuente de energía y un 70% van a ser almacenados, ¿no? Entonces, de pura entrada, pues vemos que parecería que hubiera un desbalance donde tenemos mayor cantidad hacia acumular en lugar de utilizar. Sin embargo, pues esto es un balance bien diseñado en el cuerpo. Sin embargo, pues en los gorditos, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener aumento de los triglicéridos intramusculares, ¿no? Y esto va a ocasionar de manera indirecta que haya disminución de la capacidad para captar glucosa por medio del tejido del músculo estriado. ¿Por medio de qué pasan estos ácidos grasos para luego ser almacenados como triglicéridos? Bueno, en este esquemita
pues tenemos las moléculas grandes que son ricas en triglicéridos, como las lipoproteínas de muy baja densidad, que van a ir en el torrente sanguíneo en su costado izquierdo, y por actividad de la lipoproteína lipasa, que va a ser estimulada por la insulina, pues le va a quitar ácidos grasos libres. Estos, al pasar al espacio intersticial, van a ser transportados por las proteínas activadoras, proteínas transportadoras de ácidos grasos o las proteínas de unión de ácidos grasos para poder atravesar la membrana plasmática y entrar al citosol. ¿Qué va a estimular la expresión de estos transportadores de membrana? Pues la insulina y el ejercicio. ¿Qué va a inhibir su expresión? Pues la obesidad. Y dentro de los principales mecanismos que se ha demostrado que ocasionan resistencia a la insulina, pues vamos a ver que tiene que ver, hay varios mecanismos, pero uno de los principales pues es que los ácidos grasos van a ocasionar la fosforilación tanto de el receptor de insulina como sus diferentes proteínas de acoplamiento en sustratos de serina o treonina que van a dañar o alterar la capacidad de tirosincinasa que tienen estas moléculas. Entonces, vamos a ver que aquí, como marca el esquemita, los ácidos grasos entran a la membrana, entran a la célula y si se acuerdan, como veíamos aquí, de estos ácidos grasos vamos a tener intermediarios, como son los diacilgliceroles. Estos diacilgliceroles van a estimular la activación de la proteína sinasa C. Es toda una familia de proteínas sinasas, dentro de las cuales, a nivel de músculo estriado, dos muy caracterizadas son la proteína sinasa B2 y la proteína sinasa delta, las cuales van a fosforilar tanto al sustrato receptor de insulina como al receptor de insulina en los residuos de serina 307 y en los residuos de serina 1101. Esto, como dijimos, pues va a ir disminuyendo la capacidad de tirosincinasa o señalización propia, por convertirlo en algo ya funcional del receptor de insulina. También vamos a tener que, como dijimos, cuando el tejido, los ácidos grasos y todos los nutrientes se van a acumular en el tejido graso. Y el tejido graso, al expandirse por tratar de acumular el exceso de estos nutrientes, como es en el caso de la obesidad, pues va a condicionar que produzcan sustancias proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa va a estimular a las esfingomielinasas para que de la membrana se desprenda la esfingomielina. Y esta esfingomielina va a estimular la producción de ceramidas. Estas ceramidas, si ustedes se fijan, va a estimular a la proteína fosfatasa 2A, pero también va a estimular a la proteína fosfatasa 1B y a la proteína fosfatasa relacionada con el antígeno leucocitario. Estas, como su nombre lo dice, o no sé, yo al menos me costaba trabajo, pero sobre todo los R1, cuando decimos una proteína fosfatasa, lo que hace es quitarle fosfatos. Entonces, estas proteínas fosfatasas lo que van a hacer es que van a ocasionar que la AKT, que para poder estar activada necesita estar fosforilada en sus residuos de treonina 308 y de serina 407, estas proteínas fosfatasas le desfosforilan a la AKT inactivándola. Y por lo tanto, como se acuerdan que veíamos en el esquema, este es el tercer punto clave del sistema de señalización del receptor de insulina. También la proteína quinasa C, se me había olvidado decirles, en la flechita roja que tiene, también tiene la capacidad de fosforilar en residuos de serina a la sinasa dependiente de fosfatidilinositol. Eso pues inactivando su capacidad de fosforilar propiamente a la AKT y activarla. También las ceramidas van a activar a la proteína quinasa C, este simbolito es de que es como, se me fue el nombre, es inespecífico, irregular. Pero ahorita me acuerdo y les digo. Esta isoforma de la proteína quinasa también va a fosforilar a en residuos de treonina, a la AKT, impidiendo su activación de señalización.
¿Esto qué condiciona a fin de cuentas? Bueno, se ha demostrado que en pacientes con resistencia a la insulina, toda esta daño en la cascada de señalización del receptor de insulina y por lo tanto uno de sus mecanismos es que no estoy expresando transportadores GLUT4, es que a nivel de músculo esquelético, la captación de glucosa está importantemente afectada, ¿no? Entonces aquí nos comparan a personas sin resistencia a la insulina en la columna izquierda y personas con resistencia a la insulina en la columna derecha. Y vemos cómo el bloque importante de daño, pues es en la captación a nivel muscular de glucosa. También vamos a tener que, de manera, ahora sí, contraria a esto, se han descubierto algunas proteínas llamadas, la familia de las perilipinas, las cuales van a ayudar a que todos esos triglicéridos miocelulares que se encuentran puedan ser almacenados de manera más eficiente y esto ayudará a disminuir la resistencia a la insulina. ¿Cómo se estimula la expresión de esta familia de proteínas? Pues con el ejercicio intenso. Y eso se demostró que en personas que tienen una actividad física constante, la expresión de estas proteínas es importante, pero personas que son sedentarias o como yo que es sedentaria y un día a la semana quiere hacer deporte, pues no, o sea, este proceso no pasa. La expresión de estas proteínas no se da, requiere de una actividad física constante. Otra forma en la que se va a poder apoyar esto, espérame tantito, ahí estas iban después. Vamos a pasar tantito acá. Bueno, dentro en el tejido adiposo, ahorita me regreso a las dos que pasé, perdón, es que las moví de lugar. Ya a nivel de tejido adiposo, vamos a tener que la transducción de las señales del receptor de insulina, de igual manera, vamos a tener el bloqueo del sustrato de AKT de 160 kilodaltons, que va a ayudar a que las vesículas migren hacia la membrana celular y poder aumentar la captación de glucosa. Y a nivel de tejido adiposo, esa captación de glucosa va a ayudar a que finalmente se produzcan triglicéridos, o sea, va a ayudar al aumento de la lipogénesis. También a través de la unión del elemento de respuesta a carbohidratos, pues la regulación de genes que me permitan aumentar la lipogénesis y disminuir la lipólisis. Y vemos que la cascada de señalización del receptor de insulina va a producir la fosfodiesterasa tipo 3B y a través del complejo de proteína de mTOR con la proteína Rictor, que es el tipo 1, va a ocasionar que se inhiba tanto la activación, la señalización a través de AMP cíclico para activar la proteína quinasa A y que de esta manera se inhiban lipasas importantes a nivel de tejido graso, que es la lipasa sensible a hormonas y la lipasa de ácidos grasos de tejido adiposo, que si no estuvieran inactivadas, lo que ocasionaría es que los triglicéridos que ya tenemos almacenados o los ácidos grasos que ya tenemos almacenados en tejido adiposo en forma de triglicéridos se estuvieran liberando constantemente. Entonces, esto que vemos acá arriba de CAP, CBL y T-series, o sea, es porque se ha demostrado que en tejido adiposo el receptor de la insulina al activarse por vías independientes a la vía metabólica y a la vía mitogénica puede estimular a este grupo de proteínas que van a ayudar a que haya translocación de los GLUT4 a la membrana celular para permitir mayor captación de glucosa. Entonces, como vimos en la primera parte del esquema del lado izquierdo, pues la glucosa va a ser captada, va a formar glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato por otras reacciones va a formar ácido fosfatídico. Todo esto lo vamos a ver más cuando veamos bueno, no, eso no lo vemos en realidad. Y a final de cuentas, de esa vía vamos a obtener los triacilgliceroles como intermediarios, pues, diacilgliceroles, que son los que pueden ocasionar o se les ha atribuido esta capacidad de poder
estimular la fosforilación o a las sinasas que fosforilan en sitios inadecuados al receptor de insulina. Entonces, si se acuerdan que veíamos donde se unen las dos vías, cuando tenemos que se sintetizan los ácidos grasos, se van juntando para sintetizar triglicéridos. A final de cuentas, esto a nivel hepático, eso pasaba a nivel hepático, como habíamos visto, a nivel hepático, esos triglicéridos pues van a ser transportados en unas proteínas de transporte que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que van a tener algunas apolipoproteínas características. Eso ya lo vamos a ver bien a detalle cuando entremos al tema de lípidos, que van a ser la B100 y la C2. Y de este esquema lo importante, o por qué lo agregué, es porque vamos a ver que la insulina, independientemente al tejido adiposo o algún tejido específico, la insulina es la que va a ser el mayor estímulo para la lipoproteína lipasa. Y como habíamos dicho, ¿qué hace esta lipoproteína lipasa? Bueno, a estas moléculas de transporte ricas en triglicéridos le va a ir quitando ácidos grasos para que estos ácidos grasos, pues, que son más bien los que tienen la capacidad de poder ser transportados a través de las membranas capilares y así depositarse o más bien llegar a los tejidos donde tengan que llegar para la función subsecuente de su actividad. Entonces, también en la diabetes, finalmente, independiente a la resistencia a la insulina, pues si tenemos defecto secretor de insulina, pues vamos a tener disminución de este proceso. ¿Qué más? Parte del proceso de la fosfodiesterasa 3B, aparte de que se ha visto muy importantemente en el tejido adiposo como parte de la señalización de la insulina, pues aquí es como lo tenemos. Entonces, de manera habitual, este es un dibujito del tejido adiposo y como dijimos, tenemos captación de glucosa y junto con la captación de ácidos grasos, juntos pues van a formar triglicéridos. De manera que si no existiera fosfodiesterasa tipo 3B, estos triglicéridos que se van formando por la activación de los receptores adrenérgicos y de la vía de la proteína quinasa A, tendríamos el estímulo de las lipoproteínas, que habíamos dicho, la sensible a hormonas y la lipoproteína lipasa, no lipoproteína, lipasa, de ácidos grasos de tejido adiposo, y estaríamos esos triglicéridos que acabamos de formar, pues estaríamos transformándolos nuevamente en ácidos grasos y siendo liberados. Entonces, la señalización de insulina, como dijimos, a través de la fosfodiesterasa tipo 3B, va a inhibir toda esta cascada de señalización que tenemos en rojito, impidiendo que se degraden estos triglicéridos. En este punto, ¿alguien que tenga alguna duda o algo que comentar que se me haya pasado? No, Doc, hasta ahorita no. No, doctor. Bueno, entonces, de manera normal, aquí tenemos las líneas continuas, son lo que pasaría normalmente. La línea punteadita es ese efecto de inhibición, y el cuadrito, los rectangulitos negritos, pues es cuando está bloqueado. Entonces, si ustedes se fijan, como dijimos, la insulina de manera natural debería inhibir a la lipasa sensible a hormonas que está aquí en el tejido adiposo. Y esta lo que va a hacer es a esos triglicéridos almacenados sacarle ácidos grasos libres y liberarlos al torrente sanguíneo. Entonces, ese tejido adiposo que está en estrés por el exceso de nutrientes, pues va a estimular también la actividad de la lipasa sensible a hormonas, a pesar del estímulo de la insulina. Además de que, como dijimos, si yo tengo que los receptores de insulina están fosforilados, impidiendo su señalización posttransduccional, pues tengo tanto inhibición de la señalización de la insulina y al mismo tiempo el factor de necrosis tumoral va a estar estimulando aún más a esta lipasa. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo tenga mayor liberación de ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, ¿qué van a ocasionar? Pues van a ocasionar la activación de proteinsinasas o de mediadores como el diacilglicerol y las ceramidas, como habíamos dicho,
que de manera independiente van a también a fosforilar en sus residuos de serina y tronina al receptor y al sustrato receptor de insulina, impidiendo su señalización. Y per se, por sí mismo, el factor de necrosis tumoral alfa también tiene la capacidad, vamos a ver, de estimular a otras citocinas que van a fosforilar también al sustrato receptor, al receptor de insulina o a las proteínas de acopladoras, haciendo mayor todavía este defecto de señalización de la insulina. Y finalmente, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos hígado, por qué tenemos esta hiperglicemia. Entonces, también a nivel de tejido hepático, de tejido adiposo, hemos visto que estos ácidos grasos que vemos, por otra vía diferente a la producción de diacilglicerol y de ceramidas, per se, por sí solitos, tienen la capacidad de activar a la proteínquinasa beta y delta. Estas proteínquinasas van a estimular a la oxidasa de NAT, de dinucleótido de adenina, lo cual va a condicionar aumento en las especies reactivas de oxígeno. Pero también el exceso de estos ácidos grasos y la falta de señalización de la insulina, como habíamos dicho, que me inhiba, que me aumente la expresión de malonilcoenzima A y por lo tanto no hay inhibición de la CTP1, vamos a tener mayor utilización de estos ácidos grasos hacia la beta-oxidación, porque no está inhibida quien les permite el transporte y entrada a nivel mitocondrial, tenemos mayor entrada de estos ácidos grasos y van a entrar a la beta-oxidación. Esta beta-oxidación, pues vamos a tener que también nos va a dar aumento en las especies reactivas de oxígeno, porque estamos en exceso, y a final de cuentas, estas especies reactivas de oxígeno van a ocasionar activación de sinasas, como la sinasa aminoterminal Sellanus y la sinasa de MAP sinasa de 38 kilodaltons, que van a fosforilar al sustrato receptor de insulina. Y también va a activar por sí a la sinasa regulada extracelularmente, que recordemos que la sinasa regulada extracelularmente tipo 1, tipo 2 es el complejo que nosotros conocemos como sinasa activada por mitógenos. Entonces, la propia activación de esta sinasa, cuando por la vía de señalización normal, que la vía metabólica, mitogénica, sirve como un sistema de autorregulación para las funciones de la insulina y su receptor. En este punto, la activación no regulada por la actividad de la insulina y su señalización, pues también tiene sus efectos malos, y eso es que va a activar a sinasas que fosforilen ya sea el sustrato receptor de insulina y al receptor de insulina. También los ácidos grasos, todo el dibujito que vemos hasta el lado izquierdo, vamos a tener que, se ha demostrado, uno, que la flechita que vemos en azul después de los puntitos intracelulares, estos ácidos grasos finalmente van a ser los constituyentes de las membranas celulares. Entonces, se ha demostrado que los ácidos grasos saturados van a proporcionarle, o sea, personas que tienen dietas altas en ácidos grasos saturados, van a proporcionar esos ácidos grasos hacia la membrana y le van a proporcionar mayor rigidez y dureza a esa membrana, sobre todo al retículo endoplásmico. Esto afectando la capacidad de transporte que pueda tener a través de esa membrana. También estos ácidos grasos van a bloquear, el CERCA. CERCA es la bomba ATPasa del retículo sarcoendoplásmico de calcio, que van a impedir la activación e internalización de iones calcio. Y estos procesos en conjunto van a ocasionar que ese retículo endoplásmico entre en estado de estrés. Y ese estado de estrés va a hacer que las proteínas que se sintetizan ahí se empiecen a sintetizar de manera errónea. Entonces, cuando el cuerpo detecta eso, va a producir un proceso que es el UPR, que es la reacción de proteínas mal plegadas. Y esta reacción de proteínas mal plegadas va a afectar al complejo
de la proteína de unión a proteína de unión a inmunoglobulinas y al receptor regulado por glucosa 78. Este complejo de proteína de unión a inmunoglobulinas va a estar siempre unido e inactivando a un complejo de 3 proteínas sinasas que van a estar en la pared del retículo endoplásmico. Dentro de ellas, la más importante es la enzima que requiere inositol. Esta enzima finalmente es una sinasa que cuando hay aumento de la respuesta de proteínas no plegadas, va a ocasionar que se separe este complejo. Y al separarse este complejo, le va a permitir actividad de fosforilación a esta enzima que requiere inositol, la cual va a activar a su vez al factor relacionado al receptor de TNF, que va a activar a su vez nuevamente a la sinasa aminoterminal de C-Janus y a la sinasa inhibidora del factor de necrosis, del factor nuclear kappa beta. Estos van a ocasionar también fosforilación del sustrato receptor de insulina en residuos de serina, inactivando así su capacidad para señalización posterior. Y también, como está ahí en el bloquecito amarillo, independientemente a las especies reactivas de oxígeno, el mismo factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, pues van a activar a todo este complejo de la JNK y de la sinasa activada por mitógenos, para que haya mayor fosforilación, o más bien como consecuencia, una fosforilación en residuos de serina, inactivando así la señalización del receptor de insulina. También la activación del TRAF, del factor relacionado al receptor de TNF, también puede estimular al complejo mTOR, mTOR2 en este caso, que van a fosforilar al sustrato receptor de insulina en los residuos de serina 307. Y también este estrés del retículo endoplásmico va a ocasionar la expresión de proteínas inhibidoras de la región SH2. Entonces, si recordamos que la fosfatidilinositol 3 sinasa y las sinasas dependientes de fosfatidilinositol, estas proteínas, la característica que tienen en común es que tienen los dominios de proteína SH, que es como el lugar donde se une, se ancla. Entonces, si tengo la expresión de esta proteína inhibidora, pues impido que se puedan activar entre ellas estas proteínas secundarias en la señalización del receptor de insulina. Y no nada más la fosforilación del sustrato receptor de insulina, no nada más daña la señalización de la proteína, sino lo que ocasiona también es que aumente la capacidad de que sea ubiquitinizado. Y esto, siempre que veamos ubiquitinización, es degradación. Entonces, esto hace que también aumente la degradación de los sustratos receptor de insulina. Y en un artículo viejito que encontré, pues habían encontrado que se tenían niveles reducidos en ratoncitos hasta en menos de 54% de la expresión en ratoncitos no obesos. A nivel del tejido, espérenme, ahí me falla, ¿dónde va el otro? Otro punto importante donde la diabetes va a afectarnos es que ya vamos a ver cuando veamos fármacos sobre todo, vamos a ver que un factor muy importante son la familia de receptores de los PPAR, los activados por peroxisomas. Estos siempre es un receptor nuclear y cuando vimos la clase de receptores nucleares, acuérdense que siempre para poder efectuar su señalización requiere siempre estar en forma de un dímero. En este caso, para los PPAR siempre van a ser heterodímeros y el principal con el que les gusta asociarse es el receptor de retinoide X. Estos van a ser sus blancos diana naturales, pues los ácidos grasos.
Y dentro de los fármacos que vamos a ir viendo, tanto aquí como más adelante en lípidos, vamos a ver pues que al menos para los PPAR gamma, pues van a ser las tiazolindinedionas. Pero estos PPAR, una vez que hacen el heterodímero, van a activar otra proteína muy esencial, que es la proteína coactivadora mitocondrial. Y de esta hay toda una familia, pero la que más se ha encontrado es su acción es la 1, y vamos a ver que de esa la subtipo, la 1 alfa, como está aquí marcado. Entonces, esta proteína coactivadora mitocondrial, a pesar que es una proteína coactivadora, no tiene per se la capacidad de activar por sí misma. Lo que hace es reclutar a otras proteínas coactivadoras, y eso, ¿qué va a hacer? Que cuando se une todo este complejo, vamos a tener la activación de la polimerasa de ARN, y esto va a permitir que se despliegue como nos había enseñado la doctora Vergara cuando vimos precisamente los receptores nucleares. Eso va a permitir que se activen, se desacetile el ADN y lo va a ir desenrollando para yo tener capacidad de poder tener traducción de esas secuencias para finalmente tener proteínas. ¿Qué importancia tiene esta proteína coactivadora? Bueno, esta proteína coactivadora tiene la importancia de que primero con los azulitos se va a unir al factor respiratorio nuclear, y esto van a ayudar a la síntesis de genes que ayuden a la biogénesis mitocondrial. Entonces, yo voy a ocasionar la activación de esta proteína, que haya mayor expresión de mitocondrias en los diversos tejidos, y por lo tanto mayor capacidad para la utilización de glucosa, o en caso, cuando es necesario, pues de la beta-oxidación de los ácidos grasos. También por unión al complejo de la proteína de unión al elemento de respuesta esteroles tipo 1, vamos a ver que esto lo que va a ocasionar es la expresión de genes que me van a ayudar a la lipogénesis, me va a ayudar a la estimulación de expresión de genes que van a codificar finalmente a la acetil, a la manubiocoenzima A, a la acilcoenzima A carboxilasa, y que me ayude finalmente a tener mayor lipogénesis. En la unión con los receptores PPAR, como el que poníamos en este caso, pues me va a ayudar a aumentar la termogénesis, y me va a ayudar a que yo tenga maduración del tejido adiposo. Y esta maduración del tejido adiposo me permita acumular de manera más eficiente y en mayor cantidad ese exceso de nutrientes que yo tenga. Y con la unión con el factor hepatocítico nuclear tipo 4 y las proteínas FOXO, esta proteína lo que va a hacer en este punto es que me va a ayudar a la formación de gluconeogénesis. Yo creo que antes de pasar al hígado, Sí, doctora. vamos a repasar lo del tejido adiposo. ¿Ah? A ver, ¿cómo lo repasaremos? Porque vimos tanto la acción de la insulina en el tejido adiposo como el efecto lipotóxico. Ajá. ¿Verdad? Vimos las dos cosas. Y entonces me queda un poco la duda de si lo... ¿Se entendió bien? Ajá, exacto. ¿Cuál es lo normal y cuál es lo lipotóxico? Entonces, a lo mejor si te regresas a la anterior, para que esto sería lo normal. Ajá, eso es lo normal. Esto es lo normal. Entonces, tú di quién quieres que lo resuma. Sergio, a ver, ¿sí está Sergio? Es que ya ni vi quién estamos hoy. Sergio, ¿estás por ahí? La que tiene guardia ahorita es Lili.
Pero Sergio, a ver, déjame ver. Hoy es ¿qué? 22. Y ahorita tiene guardia Lili. Y no tuvo ayer Sergio. Yo puedo participar. Ajá, a Isma, ver, Isma, ¿no? Isma. Sí, Ujú. el efecto de la insulina a nivel de tejido adiposo, su principal acción es la lipogénesis y la supresión de lipólisis, bueno, de manera general, además de la captación de glucosa para la lipogénesis. Entonces, la insulina se une a sus receptores extracelular tipo alfa y esto va a ayudar a la fosforilación de la subunidad beta que es transmembrana y también tiene una parte intracelular para fosforilar a los residuos de tirosincina. Entonces, habíamos visto que va a tener en 3 nodos de activación para que pueda regular toda esta parte de la lipogénesis. Entonces, primero se activaba la IRS, que es sustrato receptor de insulina, y luego a la fosfatidil inositol 3-fosfato para que posteriormente active a la AKT o proteína quinasa B. Entonces, una de las principales acciones es que a través de la activación de la PDE3B es que inhibe a la AMP cíclico de tal manera para que no se dé la lipólisis o suprime la lipólisis. Eso es por una vía. Y por otro, también la AKT activaba el mTOR C3 para que también, bueno, aquí también a través del mTOR se suprimía la lipólisis. Y por otra parte, el AKT también suprime a esta subunidad AS160 de tal manera que este substrato de 160 es un inhibidor del transporte de GLUT4 hacia la membrana. Entonces, se inhibe al inhibidor, pues va a favorecer que transportador 4 vaya o se transfiera hacia la membrana y de tal manera que va a entrar la glucosa. La glucosa, pues, va a va a otorgar sustratos, entre ellos el G3P, para que ésta se una a los ácidos grasos para producir los triglicéridos. Y también otro es que hay otra activación independiente de fosfatilinositol 3K, esta vía que incluye al CAP, al TC10 y CBL para que pueda eh, transportarse el GLUT4 hacia la membrana y de tal manera que entre la glucosa y pueda otorgar sustratos para que pueda generarse triglicéridos. Y pues la glucosa también a través de su proteína de unión de elementos de respuesta de colesterol va a favorecer la regulación génica. Entonces, de manera general, la insulina a nivel de tejido adiposo favorece la captación de glucosa, formación de lípidos, que es lipogénesis, y suprime que se degrade ese tejido adiposo o suprime la lipogénesis. Bueno, eso es lo que yo entendí desde el efecto de la insulina sobre el tejido adiposo. Ajá, sí está. Algo, doctora, no sé qué. O sea, para mí está bien, no sé si algo que nos faltó.
Ya, perdón, no podía abrir ¿me pasas la anterior? Sí, doctora. Nada más aquí, Isma, Sí. es este efecto, ¿sí? Es el que la glucosa se va a la glucólisis. ¿Sí ven mi marquita? Sí. Ajá, la glucólisis. Se va a la glucólisis y el gliceraldehído 3-fosfato se va a glicerol, que se va a unir con los ácidos grasos libres para la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Ok. Uh-huh. Y bien, yo creo que todo lo demás bien, ¿verdad? Este fue el efecto normal de la insulina sobre el tejido adiposo, ¿de acuerdo? Ahora, el efecto lipotóxico, ¿con cuál lo quieren repasar? Puede Vimos, ser este o este. Es que hay. vimos que hay dos efectos lipotóxicos. Uno es a través del diacilglicerol y otro es directo por los ácidos grasos. Son dos diferentes. ¿Quién quiere explicar el del diacilglicerol? ¿No? ¿Puedo Yo lo intentarlo, explico, doctora? doctora. Bueno, ya por allí. Yo, doctora, es este, ¿no? Sí, con Hola, este buenos se puede. días. Ajá. Un efecto era en general a través de las ceramidas, que incluso había, lo que ahorita comentaba el doctor Ricardo, subtipos. Pero bueno, el primero es un defecto pues, en la señalización de la insulina. Aquí a nivel de la proteína C, y el otro es a nivel de las ceramidas. Los ácidos grasos entran y a nivel de la PKC hay A ver, estimulación de la nada más, AKT, primero, ¿de dónde salió este? el Este que. diacilglicerol. Ajá. ¿De dónde salió? ¿Esos salen de la beta oxidación? No. No, más bien. O la que sigue. En esta, doctora, de que. Si le pones la que sigue, la anterior. Esta. No, la anterior. La anterior. ¿Esta o para adelante? O hacia acá. La que te saltas. Ah, A caray. ver, déjame ver esa. Mira, aquí abajo podemos ver un triglicérido, Sí. ¿sí? Déjame ver. A ver. Todo completo es un triglicérido. Haz de cuenta que este es el glicerol. Y al glicerol le vas a pegar un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso. Ay, ese me quedó mal. El diacilglicerol es solo dos ácidos grasos. Ah, ok. Ajá. Pegados al glicerol. Okay. Este sería un monoacilglicerol, un diacilglicerol y un triacilglicerol, un triglicérido, ¿sí? Sí. Entonces, pero tiene que unirse con el glicerol. Y el glicerol lo obtienes del metabolismo de la glucosa. No, Ah, ya sé cuál quería, doctora. no Espérenme. directamente, pero de la glucólisis es glucosa 6-fosfato, luego
luego fructosa 6-fosfato, luego gliceraldehído 3-fosfato. Ándale por ahí. Ajá, aquí está el glicerol. Ujú. ¿Mm? Ok. Y acá está la glucosa, mira. Ujú. Sí. Ahora déjame borrar todo esto. Para que le sigas. Ya. Ujú. Estábamos aquí, ¿no? Ujú. Entonces ya estamos hablando del efecto lipotóxico. Si hay un exceso de glucosa, va a sobrar gliceraldehído 3-fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato, en lugar de quererse seguir a piruvato, que claro que también se sigue a piruvato, como ya hay mucho tráfico en esa vía por el exceso de glucosa, se va a ir también hacia el glicerol, es decir, a nivel del, ay, ¿cómo les digo? O sea Es- que como está saturado el sistema, se va para allá, ¿no? No tiene... la glucosa va a llegar hasta el piruvato, hasta acá abajo. Y el gliceraldehído 3-fosfato anda por aquí. Si saturamos todo esto, ¿no? Se va a querer también desviar hacia el gliceraldehído 3-fosfato. En el gliceraldehído 3-fosfato se va a querer desviar a glicerol, y de glicerol con los ácidos grasos va a formar diacilglicerol, ¿sí? Este, de acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Bueno, y luego, El diacilglicerol, a través del PKC, va a estimular estas subunidades de la PDAC, PDK1, y eso como tal va a inhibir la sensibilización, ahora sí que inhibir al receptor de insulina, y entonces la glucosa pues ya no puede actuar ahí. Y esa... no, a ver, ¿quién lo dice de otra forma? Va a fosforilar, doctora, la subunidad. Va a fosforilar el sustrato receptor de insulina y eso le va a disminuir actividad. Ajá, pero lo importante es sobre qué residuos fosforilas. Sobre los de serina, ¿no? Porque Sí. de manera normal tienen que fosforilarse, pero los de tirosina. Y si estamos fosforilando diferentes residuos, modificamos la acción del receptor. Se inactiva cuando se fosforila en serina. ¿Ah? Aquí está fosforilándolo en serina, ¿ah? al receptor. Y aquí está fosforilando en serina al sustrato del receptor de insulina. Y en serina no le gusta. Sí, ahí los inactiva, ¿no, doctora? Se inactivan. Ujú. Y luego, Tú, Nere, vas bien. Luego, ¿qué más? Bueno, también va a actuar fosforilando estas subunidades de 504 de la PKD, que eso lo que va a hacer es que la PKD normalmente se une a las otras proteínas para activar la AKT, pero al fosforilar esta subunidad, pues esto ya no se hace. Y ahí es la vía del diacilglicerol. Luego están las vías de las ceramidas, que también va a estimular la PP2A y la proteína quinasa inespecífica, que también van a fosforilar las otras proteínas unidas a la AKT para que esta AKT no pueda hacer su función y no regule pues, todo el metabolismo. Pero fíjate que la PP2 es proteína fosfatasa, que también tenemos la fosfatasa Sí, 1B les y quito el fosfato, perdón. o sea, desfosforila. O sea, la AKT para Desfosforila. poder activarse necesita estar fosforilada. Y lo que hacen estas proteínas es desfosforilarla, o sea, inactivando a la AKT. Ok. Entonces la PK se fosforila
y a nivel de PP2A es desfosforilación. Sí, acuérdate, o sea, todo lo que diga sinasa Es es, fosforilación. ajá, que fosforila. Y fosfatasa es que desfosforila. Ok. Ujú. ¿Qué Sí. más? ¿Qué más? Bueno, en términos generales podría quedarse ahí. Entonces, el diacilglicerol inhibe al receptor de insulina y la señalización de la insulina, ¿no? En resumen, ¿están de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Pero también directamente los ácidos grasos, pero ese está en otra, ¿verdad? El efecto en la membrana. Aquí. Ujú. Esta es otra forma de efecto lipotóxico. Ajá. O sea, ¿quién describe esta? A ver, tú di, Richie. Mel, ¿estás por ahí? Sí, Doc, que ando, buen día. Bueno, de lo que entendí, fue que lo que vienen siendo los ácidos grasos al introducirse van a inhibir lo que viene siendo el cerca. Y aquí nos había comentado de que tenía que ver lo de la alimentación, ¿no? Que ayudaba a que estos ácidos grasos generara que la membrana del retículo se encuentra con mayor tonicidad, si se puede decir así. Cuando hay una inhibición de esto, lo que va a ocasionar va a ser que a nivel de lo que viene siendo la membrana, estos IRE activen al TRAF y posteriormente al JNK, y esto va a generar lo que viene siendo la, ¿cómo se llama? La fosforilación, lo que decía de lo que es la serina en lugar de la tirosina, del IRS, y nos llevaría a una acción similar a lo que estábamos comentando previamente. Ajá, más o menos. O sea, los ácidos grasos, aquí la rigidez, la importancia de la rigidez es que los que se ha demostrado que ocasionan esta rigidez en la membrana y le afectan su permeabilidad son los ácidos grasos saturados. Entonces, gente con dietas ricas en ácidos grasos saturados, ¿no? O sea, las grasas más malas, pues, eso le afecta a la estructura arquitectónica de la pared, de la membrana, más bien, del retículo endoplásmico. Y también, independiente a esos ácidos, aunque sean ácidos grasos poliinsaturados, pero si son en exceso, van a inhibir las bombas de transporte iónico que tiene la membrana. Esto pues va a generar estrés a ese retículo endoplásmico. Y ese estrés del retículo endoplásmico va a empezar a hacer que empiece a fallar ese retículo, y tratando de compensar ese estrés que tiene, o ese mal funcionamiento, es donde va a activar la vía de señalización que dijiste ahorita, ¿no? Separa el complejo de la proteína del VIP, o proteína de unión inmunoglobulinas, de las proteínas sinasas que tienen en su membrana. Ok. Y del otro lado, Del otro era... empezaba acá. Acá, ¿verdad? de este lado, Ujú. De ese sí, sí no recuerdo bien. Doctor, ¿lo puedo decir yo? ¿quién era? Como no está el efecto de la insulina. Ay, ¿fui yo o fue Nere quien? No, ya no oímos. Sí, ya, sí. Como no está el efecto de la insulina para formar la malonilcoenzima A, que es la que inhibe la entrada de los ácidos grasos por la carnitina para que no se vayan a la beta-oxidación, como no está, entonces empiezan a entrar ese montón de ácidos grasos, la beta-oxidación, y forman especies reactivas de oxígeno, que ese aumento va a formar ese tipo, la quinasa extracelular, que va también fosforilar en serina para inactivar el sustrato receptor de insulina.
Sí, más o menos. Doctora, oiga, ahí yo tengo una duda porque es que, o sea, como ya viene explicada bien la fisiopato completa, no viene esto, o sea, aunque lo que dijo Nere es cierto, o sea, si no tengo el estímulo de la insulina que estimula la manolilcoenzima A, no evito aquí la entrada mitocondrial, pero también debe haber como algún, no hay como algún, bueno, debe existir en algún punto donde inició todo, ¿no? Si fue primero el huevo o la gallina, donde todavía tengo señalización de la insulina bien, pero las dietas súper grandes sobre todo en lípidos, que aumentan la beta oxidación, o sea, no por la fisiopato, así como dijo ahorita Andrés, o sea, falta de insulina, falta de estimulación de la manolil que inhiba a la CPT, sino que por el puro exceso de ácidos grasos supere la capacidad de insulina para inhibir ese proceso. O sea, sí pasará como al inicio del que se va poniendo gordito. Yo creo que ya después es un círculo vicioso. Si ya tenemos deteriorada la acción de la insulina, el exceso de alimento con ácidos grasos saturados acaba por deteriorar el metabolismo, ¿no? Porque sí, en teoría, si está actuando bien la insulina, no debe de haber entrada de ácidos grasos a la mitocondria. ¿Sabes? Al mero inicio, cuando estaban tratando de describir la fisiopatogenia de la diabetes, pero hace a muchos años, explicaban así un poco el deterioro con un exceso de ácidos grasos que le ganaban los procesos oxidativos a la glucosa, pero, por ejemplo, sabemos que si está actuando la insulina no tendrían que entrar los ácidos grasos a la mitocondria. Yo creo que ya es parte del círculo vicioso, ¿no? Ajá. Eso que me dices, doctora, es que leí algo que se llama hipótesis de Rankle. De Randler. Ajá, es Ajá. eso, ¿no? Pero que ya se descartó que no. Sí, ya se descartó que no es precisamente así, ¿verdad? Primero no sabemos bien qué es, pero primero tendría que ser lo genético, ¿no? Suponiendo que hay algo genético. Segundo, tendría que ser el efecto o glucotóxico o lipotóxico. Y tercero, pues que ya se desajustó todo y puede ocurrir esto que está señalado en este dibujo, porque ya está deteriorada la acción de la insulina. ¿Ah? Pero sí forma parte del efecto lipotóxico. Lipotóxico. Bueno, entonces fueron dos cosas las que nos explicó Ricardo, la acción normal y además la resistencia a la insulina ocasionada, la acción normal de la insulina y luego la resistencia a la insulina ocasionada por el efecto lipotóxico. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Bueno, ahora sí el hígado. ¿Ah? Bueno, en el hígado, así como en tejido adiposo, este es el esquema de lo normal. Entonces, vemos que el efecto principal de la insulina a nivel del hígado, pues va a ser la estimulación de la lipogénesis y la falta de producción de glucosa. Entonces, en un individuo normal, de su lado izquierdo tenemos la señalización de la insulina y del lado derecho tenemos como lo que pasa cuando no está sobre el efecto de la insulina. Entonces, del lado derecho vamos a tener que el principal actor en este tipo va a ser el glucagón, el cual se va a unir a su receptor de membrana, una proteína GS, y pues eso, el GS pues activa su adenilato ciclasa y va a activar su producción de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener dos vías. Uno va a activar a la sinasa, a la proteína quinasa A, y
también a través del elemento a la proteína de unión, el elemento de respuesta de AMP cíclico va a estimular la expresión de fosfanol piruvato carboxiquinasa. También, como habíamos visto antes, la familia de proteínas de transcripción FOXO van a estimular también tanto la expresión de la fosfanol piruvato carboxiquinasa como de la glucosa 6-fosfatasa. Estas dos enzimas, no, espérame, creo que es más adelante. Bueno, estas dos enzimas que ahorita vamos a ver más adelante, son esenciales para la vía de la gluconeogénesis. Entonces, la activación de tanto de la familia de los FOXO como por la señalización del glucagón, vamos a tener como efecto final formación de gluconeogénesis y efecto de la glucogenólisis, y eso pues la liberación de glucosa a nivel hepático. Entonces, del lado izquierdo tenemos que la insulina precisamente lo que va a hacer es inhibir eso. Por un lado, a través de la proteína quinasa B o AKT, vamos a inhibir la expresión de los genes de las proteínas de la familia FOXO para impedir que haya esta activación. Y como habíamos visto en el dibujito anterior, AKT va a inhibir a través de la fosfodiesterasa la acción de señalización del AMP cíclico para activación de proteína quinasa A, y esto inhibiendo la glucogenólisis. Entonces, el primer efecto que hace la insulina a nivel hepático es evitar que produzcamos más glucosa. Y siempre pensamiento lógico, ¿no? Como nos dice la doctora. Si yo estoy comiendo, por eso es que tengo insulina, porque estoy comiendo. No necesito producir más glucosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de producir glucosa. Y por el otro efecto, por el otro lado, también la vía metabólica de la señalización del receptor de insulina, vamos a tener que la fosfatidilinositol 3-sinasa, a través de la proteína quinasa B, va a estimular al complejo mTOR, proteína de Raptor, para que tenga la activación de este TORC1, ¿no? Y también a través de las familias de la proteína quinasa, en conjunto estos dos, la proteína quinasa y el complejo de mTOR, van a estimular a la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles. Y este elemento de respuesta a esteroles, vamos a ver que este nombrecito les va a aparecer mucho porque cuando veamos la parte de lípidos, el tipo 2, vamos a ver que es esencial para la transducción de receptores de LDL, pero en esta vía de inhibición para producir mayor lipogénesis, y vamos a tener que lo que hace, como les había comentado antes, va a estimular la transcripción, la tipo 1, la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles. Esta está en la membrana. Una vez que es activada, lo que se va a hacer es romper y le van a quitar el BP, por así decirlo, y va a quedar el elemento de respuesta a esteroles. Ese es el que se va a unir a la porción de ADN para empezar a hacer la transducción de proteínas. ¿Qué proteínas va a ayudar a sintetizar? Bueno, va a ayudar a sintetizar a la ATP-acitratoliasa, a la acetilcoenzima carboxilasa y a la sintasa de ácidos grasos, que como está aquí marcado, o si recuerdan el esquemita anterior, pues son las enzimas necesarias para que se vayan hacia formación de ácidos grasos, bueno, finalmente que sean sacados en el hígado y que sean almacenados como triglicéridos. Otro complejo importante que se ha visto, esta proteína que mencionábamos hace ratito, la proteína coactivadora 1-alfa a través de la unión de FOXO y el factor de hepatocítico nuclear 4A, como habíamos dicho, también son importantes productores del efecto de gluconeogénesis. Entonces, exactamente ahí, doctora, la verdad no encontré, porque estuve buscando mucho de estas proteínas coactivadoras, y yo cuando lo empecé a leer entendí que estos eran buenas, como que ayudaban a la insulina a hacer sus efectos, pero en este caso, pues finalmente lo que hace es lo contrario, es la gluconeogénesis. O sea, no sé si es como que dependiendo en qué tejido actúe es como su función. Pues sí son buenas, ¿verdad? Ajá, según yo, o sea, son buenas y ayudan a la insulina, pero Son buenas.
Sí, es a través de las que actúan los pipargam, Ujú. ¿verdad? Sí, aquí no sé en qué momento de esta vía en el hígado, porque parece que acaban activando los FOX, ¿no? Ujú. Y el y al TNF alfa finalmente, ¿verdad? No sé, voy a leer de eso. Y es que como casi todo lo que encontré de estas, lo más descrito es hacia la isoenzima que está en corazoncito, porque lo están estudiando mucho como parte de la fisiopatología de infarto y de todo esto. Entonces, Mm, y el William sí menciona esta parte, pero no explica más allá. O sea, esta unión específica con el FOXO y el hepatocítico nuclear, no. ¿No los inhibirá? Tal vez los inhiba, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, a lo mejor los inhibe. No sé, vamos a revisar bien esa parte. Em, Doctor Ricardo, ah, no sé si me podría repetir un poquito sobre el SRBP, el cuadrito que puso ahí, porque aquí normalmente, ya estoy viendo aquí. Lo que pasa es que me quedé con la duda de que el AKT, aquí la insulina, a través de AKT inhibe pues la glucogénesis y la gluconogénesis en el cuadrito de abajo. Pero me quedé con la duda de la otra vía, de la PKC y de los SRBP, cómo se inhibe la lipogénesis. Entonces, no, mira, lo que pasa aquí es de que AKT tiene dos funciones. O sea, AKT va a estimular al mTOR y el mTOR junto con las proteínquinasa C son las que van a estimular que la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroles se escinda, se rompa para que pueda migrar de la membrana hacia el núcleo y traducirse y formar estas enzimas. Pero la AKT, ¿se acuerdan cuando veíamos el esquemita de la WNT? Donde decíamos que a grosso modo la vía de la WNT, o sea, lo importante es que esta quinasa de glucógeno sintetasa no nada más está inhibiendo a la glucógeno sintetasa, sino rodea y ubiquitiniza otras enzimas y las bloquea. Entonces, por eso aquí te dice que la GSK, o sea, la sintasa del glucógeno sintetasa, inhibe la expresión de la proteína, del SREP, del SREP, pero el AKT bloquea a la GSK, y al bloquear la GSK, pues liberan la estimulación o la transcripción del SREP. Doctor, yo creo que no sé si entendí bien, pero Sergio dijo que la insulina inhibía la lipogénesis y no, le estimula, lo que inhibe es la lipólisis. Ajá. sí. Ok, sí, está bien. ¿Sí, seguros que les queda claro? O sea, acuérdense que nos podemos tardar, como dice el autor, esta es como de las partes más importantes. El chiste es que les quede. Ujú. Está resumido de este lado. Acá está resumido aquí, ¿no? Ujú. Ujú. La insulina estimula a la KT a la mTOR y la mTOR la lipogénesis. Ujú. Sí. ¿Sí? Nada más aquí lo desglosó Ricardo. O sea, inhibe la lipogénesis a partir del REP, Ajá, ¿sí? sí, sí, Ok. Y es proteína. que en el cuadrito de acá de la izquierda, como no vi digamos, como que la AKT, a lo mejor una línea hacia abajo, ¿me explico? Pero ya está aquí desglosado en este. Ok, gracias. Ujú. ¿Sí? ¿A todos los demás sí les queda claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, o sea, acuérdense que lo que nos decía la doctora, no es necesario que se sepan la vía de memoria, sino
saber enzimas específicas como la sinasa de fosfatidilinositol, la AKT, y que es a través del mTOR, ¿no? Porque siempre que lean ese tema van a decir, mTOR. Y la otra es el efecto final, que es lo que nos interesa, que la insulina provoca lipogénesis. ¿Sí? Sí, en el hígado y en el tejido graso. Claro, pues sí les voy a preguntar cómo aumenta la lipogénesis, ¿verdad? Bueno, y para que tratemos de irle encontrando un poquito de uso, pues vamos a tener que la metformina, ya vamos a ver, el siguiente tema son tratamiento, y hoy vamos a ver los fármacos, ya nos vamos a meter bien a detalle sobre los transportadores de aniones, de cationes orgánicos y eso, pero a final de cuentas la metformina lo que va a hacer es aumentar el AMP que tenemos. Como tenemos mucho AMP, vamos a inhibir la producción de AMP a través de la latociclasa, que es por la vía del glucagón. Entonces, al inhibir esto, pues vamos a tener que no va a haber aumento de la proteína quinasa A, y al no tener aumento de la proteína quinasa A, como habíamos visto, es que no vamos a tener la gluconeogénesis, la glucogenólisis, perdón. Y también el MP va a estimular a la sinasa de AMP cíclico. Esta sinasa AMP cíclico lo que va a ocasionar es que va a inhibir la expresión de genes lipogénicos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también la expresión de este AMP por vía de la metformina va a inhibir a la fructosa bifosfatasa, que nos permite el paso de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato en la vía de la gluconeogénesis. Entonces es por esto como la metformina nos ayuda a reducir la resistencia a la insulina y la producción hepática de glucosa. Y bueno, a nivel hepático, lo único que en esta vía que habíamos visto anteriormente es que a diferencia del tejido adiposo donde teníamos que era la proteína quinasa 1 beta y la delta, aquí tenemos que las principales proteína quinasas e isoformas que se van a ver estimuladas es la proteína quinasa teta y la proteína quinasa gamma, como proteínas fosforilasas que van a dañar la vía de señalización de la insulina. Estos se ha visto que lo que fosforilas es el residuo de serina de 307 del sustrato receptor de insulina, también al 1101, y también vamos a tener la isoforma de proteína quinasa epsilon, que esta se ha visto que su mecanismo de acción es a través de migración y formación de un complejo junto con las cadenas beta del receptor de la insulina, específicamente en las regiones con capacidad de tirosina sinasa, inhibiendo su actividad. ¿Hay alguna duda? Doctor, si perdón. nos repite lo de AMP, del aumento por la metformina. ¿Aquí? ¿Les puedo decir ahí algo? Sí, doctora. Investigaciones recientes indican que el efecto final de la metformina es bloquear el complejo 1 de la fosforilación oxidativa. Y entonces eso hace que disminuya el ATP, ¿sí? Si disminuye el ATP, la relación ATP-AMP se va hacia el AMP, ¿sí? Porque bajó el ATP. Y este aumento en el AMP en relación al ATP es lo que activa la AMP sinasa. Y luego ya ahí, si quieres, síguete. ¿Sí? Es que el efecto... es bloquear, como aquí, ¿no? Ajá, sí, ahí. Deja borrar acá que hice. Ya. Y luego... Luego, como vamos a tener
Aumento de la relación, Perdón, Rich, disculpe, doctora, eso de los complejos de la fosforilación oxidativa, ¿se refiere a los que están en la membrana mitocondrial interna? Sí, no, es ya parte de la fosforilación oxidativa. Ah, ok. Ajá. o sea, a Muy nivel bien. mitocondrial, ¿no? Ya todo. Adentro, sí. adentro de la... Es el complejo 1 que está aquí la imagen, ¿no? ¿Es este? Ajá. Ya. Es que, bueno, al ratito si quiere le mando una fotito de una imagen que no sé si sea relacionado con eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces como tenemos aumento de la AMP, vamos a tener que, digamos que de aquí de donde viene el dibujito de AMP cíclico y que baja la flechita hacia la proteína quinasa, eso es como lo que pasaría normalmente. Entonces esta proteína quinasa, como ya habíamos visto, esta proteína quinasa va a estimular la glicogenólisis y también va a estimular la gluconeogénesis. Ustedes sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, doctor. Entonces, lo que hace la metformina, como nos decía la doctora, como no voy a tener esto, el AMP cíclico, yo voy a tener que, no se va a hacer la señalización de la activación y señalización de la proteína quinasa A para la glucogenólisis y también ni para la gluconeogénesis en las 12, porque ven que veíamos que estimulaba a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que pasa de de fosfoenol piruvato a fructosa 1,6-bifosfato, ni tampoco la glucosa 6-fosfatasa, que pasa de glucosa 6-fosfato a glucosa. Entonces, al no tener este AMP cíclico, no estimulo la enzima que iría aquí y la enzima que iría aquí. Y también este aumento de AMP también va a inhibir a la fructosa bifosfatasa, que me permite el paso de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 1,6-fosfato. Entonces, al final, el efecto de la metformina es que tengo bloqueo de 3 puntos clave para la formación de glucosa y también es cascada abajo, o sea, de regulación negativa de la glucogenólisis, o sea, el rompimiento del glucógeno. ¿Sí estoy bien, doctora? ¿No? Sí, estás bien, estás bien. Ajá. ¿Sí, Nere? Sí, doctor, claro, muy claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O sí les queda claro? Ahí está, ahí. Doctor, a mí me gustaría si pudiera explicarme otra vez esta parte justo de la proteína sinasa C en su isoforma epsilon. Que a diferencia de... O sea, lo que te dicen es que este esquemita, ven que esto también pasa en todos los tejidos que tienen este receptor de insulina. Entonces, aquí finalmente lo que cambia es, uno, que a nivel hepático las isoformas de la proteína quinasa que se estimulan son diferentes, pero hacen lo mismo. Fosforilan regiones de serina que no deberían estarse fosforilando y eso daña la transducción del receptor de la cascada del receptor de insulina. Y del épsilon es que decían que esta isoforma específicamente, más que fosforilar el sustrato receptor de insulina, está bien caracterizada que lo que va a fosforilar e inhibir es la región de tirosina sinasa de la cadena beta del receptor de insulina, ¿no? Entonces, no tanto sobre el sustrato receptor o las otras proteínas de acoplamiento, sino directamente sobre el receptor de insulina. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, y eso es como pues el efecto lipotóxico que tiene a nivel hepático, pero como sabemos, ahí la insulina al ser una hormona que tiene actividades pleiotrópicas, pues no se va a limitar únicamente al daño en su señalización posttraduccional por la lipotoxicidad o por la glucotoxicidad, sino que también vamos a tener como los defectos secretores. Y esto en órganos donde la insulina no es, o los órganos que no son los clásicos insulinodependientes. Entonces, ya sabemos que la insulina lo que va a hacer es, va a inhibir a través de su acoplamiento en el receptor de insulina en las células alfa pancreáticas la secreción de glucagón.
Entonces, si no hay secreción de glucagón, pues es otra manera en la cual yo voy a inhibir la producción de glucosa. Entonces, si yo tengo defecto en la secreción o resistencia a la insulina, que no tenga que ver, o sea, en todo el cuerpo, pero hablando fuera del contexto de los órganos insulino dependientes, pues es otro efecto de cómo la insulina va, o la falta de secreción de insulina y la resistencia a la insulina van a aumentar la producción de glucosa a nivel hepático. Uno es porque no suprimo en el mismo hígado, no suprimo la producción de esa glucosa, y a través de que me falta inhibir al glucagón que estimule esa producción de glucosa. ¿Sí? Ahí sí. Me quedé. Esto explicaría el defecto secretor. Ajá. Entonces me entendí. A ver otra vez. O sea que en los independiente a lo que ya vimos, que solamente es en la señalización, que es resistencia a la insulina, dentro del efecto secretor, pues tenemos que la insulina normalmente lo que hace pues es inhibir la secreción de glucagón por las células alfa. Entonces, el yo no tener secreción de insulina, cuando yo tengo ya una deficiencia en la secreción de insulina, eso va a ocasionar que tenga mayor secreción de glucagón. Y ese glucagón va a estimular la gluconeogénesis, a final de cuentas, y la glucogenólisis. Ya entendí, es como por el efecto Paracrine. Ajá. Ajá. También está alterado su efecto Paracrine. Aquí en los islotes. Uh-huh. 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 Es que también nos llegan a explicar que si en las células beta se depositan ceramidas, ¿no? Por el exceso de ácidos grasos, eso deteriora La la secreción de la insulina. Así, va más adelantito, doctor. Es que como vamos apenas a iniciar lo de en el efecto de en órganos no insulino dependientes. Bueno, perdón. Doctora, son las 8:55. Sí, y ahí le dejamos, Rich. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, El ratito para el taller, ¿no? La tarde. Ajá. Bueno, adiós, se cuidan. Gracias. Gracias, doctora.